Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, este es el video de ciencias naturales de esta semana. Como vimos en el Meet, ¿sí? Y venimos viendo las actividades, los estados de los materiales. Nosotros dijimos que podíamos encontrar los materiales en 3 estados. ¿Se acuerdan cuáles eran? Muy bien. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Sólido, líquido y gaseoso. Del sólido, ¿se acuerdan las características? Muy bien, habíamos dicho que las partículas estaban juntas. ¿Qué más? Que esas partículas se movían. No se movían mucho, pero estaban juntas, porque estaban juntas, pero sí se movían. También dijimos las características. Podían ser duros, elásticos, blandos, ¿sí? Tienen un montón de características, un montón de propiedades. Y habíamos dicho ejemplos, como por ejemplo una mesa, un celular, ¿sí? Un marcador. Del estado líquido, ¿se acuerdan qué era lo que habíamos trabajado? Muy bien, las partículas del estado líquido, ¿cómo estaban? Claro, estaban más separadas, ¿sí? Entonces había más movimiento. ¿Sí? Habíamos dicho que cuando había más movimiento en las partículas era porque había más temperatura, ¿sí? Había más calor. Después, en cuanto a la forma, ¿qué habíamos dicho de los líquidos? Claro, adaptaban la forma del recipiente, ¿sí? Y dependían la cantidad. Si hay agua dentro de una botella, si está llena va a tomar toda la forma de la botella. Si hay agua por la mitad va a tener la mitad del recipiente. Y cuando no estaban en un recipiente, fluían, ¿sí? Como el agua. Y había otros líquidos que les costaba más fluir. ¿Por qué? Claro, porque eran viscosos, porque otra propiedad, otra característica que habíamos dicho eran que son viscosos, que presentan una resistencia a fluir. ¿Sí? Algunos fluyen mejor y otros les cuesta más fluir. Eso es por cómo están compuestos. Y ejemplos pusimos agua, jugo, un café con leche, el mar, ¿sí? Y por último, los materiales en estado gaseoso. ¿Se acuerdan algunas características que dijimos de los materiales en estado gaseoso? También tomaban la forma del recipiente muy bien y se podían expandir, o sea que ocupaban todo el recipiente. Y también se podían comprimir, exactamente, como por ejemplo el gas natural que se obtiene de la Tierra se pone en contenedores más chicos del lugar donde se saca. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede comprimir, ¿sí? Las partículas están muy separadas, entonces hay mucho movimiento, ¿sí? Y hay más temperatura que en el estado sólido y que en el estado líquido. Y ejemplo pusimos el aire, ¿sí? Y el gas natural, ¿sí? O el agua cuando se evapora. Muy bien, ahora vamos a ver los cambios de estado. ¿Cómo hacer o qué pasa cuando del estado sólido pasamos al líquido, del líquido al sólido, del líquido al gaseoso y del gaseoso al líquido? ¿Sí? Así que vamos a ver. Muy bien. Dijimos que íbamos a ver los cambios de estado. Seguramente ustedes lo vieron o lo escucharon hablar alguna vez. Para que haya cambios de estado hay que tener en cuenta dos cosas: el calor y la temperatura, ¿sí? El calor, nosotros dijimos, esa transferencia de energía, ¿sí? Y la temperatura medía lo caliente o frío que puede estar ese objeto. ¿Esto qué quiere decir? Hay materiales que cuando reciben calor cambian de estado, ¿sí? De sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Y cuando esos materiales pierden calor, ¿sí? Baja su temperatura, cambian de estado, de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. Ahora vamos a ver cómo un material pasa de líquido a sólido. Bueno, vamos a ver cómo un material en estado sólido pasa al estado líquido, ¿sí? Acá yo saqué un hielo del freezer, ¿sí? En el freezer, ¿sí? Para poder lograr que el agua llegue a congelarse y a tener hielo, está a una determinada temperatura, ¿sí? Cuando nosotros sacamos el hielo
del freezer comienza a derretirse porque entra en contacto con el calor del ambiente. Se hace una transferencia de calor, en este caso entre el ambiente y el hielo. Como en el ambiente hace más calor, hay más temperatura que la temperatura que tiene el hielo comienza a derretirse. Lo mismo cuando yo sirvo un vaso de coca y le pongo hielo. El hielo el agua o la coca transfiere su calor al hielo y se empieza a derretir. Ahora, si ustedes pueden ver, ¿sí?, que ya empieza a haber un poco de agua derretido, ¿sí?, que el hielo ya se empieza a derretir por el contacto con el calor y la temperatura del ambiente, ¿sí? Cuando un material en estado sólido logra pasar a estado líquido, se le llama punto de fusión, ¿sí? El punto de fusión es la temperatura que tiene que tener un material para pasar de estado sólido a estado líquido, ¿sí? Esto es indistinto a cada material, ¿sí? Ustedes van a ver algunos ejemplos en el libro. Hay materiales que en determinada temperatura pasan de sólido a líquido y otro material en otra temperatura. No es que todos los materiales de estado sólido al llegar a determinada temperatura pasan a estado líquido, ¿sí? Ahora vamos a ver al revés, cómo logramos que un material en estado líquido pase a estado sólido. Bueno, ¿sí? Ahora vamos a ver al revés, del estado líquido al estado sólido. También hay un punto de fusión, también en el libro lo menciona como punto de fusión, pero también se lo conoce como solidificación. ¿Sí? Es la temperatura que necesita o en la que tiene que estar un material en estado líquido para pasar al estado sólido, ¿sí? Otro ejemplo que podemos tener es el agua. Cuando la ponemos al freezer y pasa determinado tiempo, se congela, ¿sí? El mismo ejemplo podemos tener con los plásticos, ¿sí? Nosotros tenemos un objeto de plástico y si lo calentamos mucho, se derrite y se puede moldear. Si nosotros dejamos de calentarlo y se empieza a enfriar, vuelve a estar en estado sólido, aunque no en la misma forma, ¿sí? Entonces, cuando queremos pasar de estado sólido a líquido, tenemos que encontrar la temperatura, que es punto de fusión. Y cuando es de líquido a sólido, se le dice punto de fusión, como aparece en el libro, o también solidificación, ¿sí? Bueno, ¿sí? Ahora vamos a ver el cambio de estado, ¿sí?, del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Es muy importante, como en todos los cambios de estado, tener en cuenta el calor y la temperatura, ¿sí? Cuando los líquidos se elevan a mucha temperatura, ¿sí?, conocido como punto de ebullición, ¿sí?, ¿sí?, como punto de ebullición, pasan al estado gaseoso. Es decir, cuando un líquido alcanza una determinada temperatura, pasa al estado gaseoso. Esto es muy común cuando se calienta agua para el mate, ¿sí?, cuando estás cocinando, ¿sí?, cuando pones a hervir un huevo, por ejemplo, se puede ver cómo el agua, al alcanzar determinada temperatura, empieza a salir humo, que en realidad es vapor de agua, ¿sí?, que pasa a formar parte del aire, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo podemos pasar del estado gaseoso al estado líquido. Bueno, ¿sí? Y el último cambio de estado que vamos a mencionar es el del estado gaseoso al estado líquido, ¿sí? Si nosotros venimos mencionando que para pasar de sólido a líquido, un cuerpo, un material necesita más calor. De un líquido a un gaseoso necesita más calor. Entonces, de un gaseoso a un líquido, ¿qué va a necesitar?
Exactamente, tiene que perder calor, ¿sí? Cuando el vapor, por ejemplo el agua, ¿sí? Pierde temperatura, baja su temperatura, pasa al estado líquido, ¿sí? Como por ejemplo en la ducha. Cuando nosotros prendemos la ducha, ¿sí? Nos estamos bañando y cuando sale el agua caliente vemos que se empieza a evaporar, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, el vapor choca contra la cortina del baño o si tienen para cerrar con vidrio, se hacen gotitas de agua, ¿sí? Como el vapor, que está en una temperatura elevada, choca contra el vidrio, que está en una temperatura menor, se rompe ese punto de ebullición y el vapor vuelve a estar en estado líquido, ¿sí? Otro ejemplo muy común, ¿sí? Es por ejemplo en un termo de mate, ¿sí? Nosotros calentamos agua, ¿sí? Ponemos agua caliente en el termo y cuando lo sacamos, ¿sí? Pueden ver que chorrea, ¿sí? No sé si se llega a ver bien. ¿Por qué? Porque el vapor de agua sube, ¿sí? Y cuando choca con la parte de arriba del termo, que está a otra temperatura, ¿sí? Vuelve a estar en estado líquido, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué temperatura, ¿sí? Tiene que estar el agua para poder pasar a distintos estados. Bueno, como nosotros dijimos que el agua es la forma más práctica y más fácil de aprender y de ir conociendo los cambios de estado, vamos a ver a qué temperatura aproximadamente tiene que estar para que puedan estar en los determinados estados. Para que el agua se encuentre en estado sólido, tiene que estar a 0 grados o menos, ¿sí? Para que esté en estado líquido, tiene que estar a más de 0 grados, ¿sí? Y hasta aproximadamente 100 grados. Porque a partir de los 100 grados se dice que el agua llega a su punto de ebullición, ¿sí? Se empieza a transformar en vapor, ¿sí? Es muy importante recordar que cada material tiene distintos puntos de solidificación, de fusión y de ebullición, ¿sí? No todos los materiales tienen que estar a esta temperatura para estar en los distintos tipos de estado, ¿sí? Miren, ahora que estamos terminando el video pueden ver cómo los hielos, ¿sí? Se fueron derritiendo y ahora hay más agua en estado líquido. Así que bueno chicos, este video es cortito porque bueno, estamos profundizando intensificando más la semana de mayo y aparte esta semana tienen 4 días porque el lunes es feriado. Así que bueno, chao chicos.